Bienvenido a una nueva entrevista a soyvalparaíso.cl, en la que queremos conversar de dos interesantes temas que han marcado la pauta estos últimos años de nuestro país. Se trata de la migración y el feminismo. Y para esto estamos con la investigadora de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Viña del Mar, Carolina Pinto, con quien queremos adentrarnos en este tema y preguntarte primero, ¿qué nos distingue de otros países para que los migrantes quieran llegar a Chile? Gracias, Alejandra, por la oportunidad. Mira, creo que primero es importante entender que las migraciones internacionales en general están cambiando. En el siglo pasado eran más bien migraciones sur-norte y hoy en día estamos en un momento donde hay muchas más migraciones regionales. Eso quiere decir que hay países como Chile que empiezan a recibir un montón de personas que están pensando en mejorar su calidad de vida, pero que no van por ejemplo, a un destino tradicional como podría ser España, Estados Unidos, incluso Inglaterra. Hoy día piensan en Latinoamérica en un país estable, en un país que podría darles una buena calidad de vida, que podría ser Chile. Entonces, por un lado, tenemos países, estamos en una situación donde hay otros países en otros continentes que están en situaciones similares, como podría ser Sudáfrica en África, Japón en Asia, incluso Nueva Zelanda en Oceanía. Chile yo creo que se distingue en el sentido de que dentro de la región hasta ahora ha sido visto como un país estable, un país donde las instituciones funcionan y también quizás abierto a algún tipo de migración. Uno de los colectivos más importantes y representativos en Chile son los colombianos y por ejemplo Chile no pide visa específica para los colombianos, que es algo que ellos enfrentan en distintos países. Entonces ya podrían estar pensando en que es una alternativa interesante venir para ellos. Acá, claro. Y también hasta ahora ha tenido una política de visados bastante abierta. Entonces eso vendría a ser como una primera idea. Las condiciones, la calidad de vida, las instituciones y por otro lado un marco jurídico que hasta ahora se ha revelado abierto y a personas que quieran venir a trabajar y a aportar al país. ¿Se pueden limitar las migraciones en un país? Es interesante esa pregunta porque creo que en el fondo da cuenta de que quizás no estamos tan abiertos como quisiéramos a las migraciones o quizás tenemos ciertos frenos. Lo primero que hay que decir es que primero los responsables de las migraciones y cómo se acogen son los estados y los estados están obligados por el derecho internacional a proteger los derechos humanos de las personas migrantes y de todas las personas, no solamente de los migrantes. Entonces, en ese marco, primero también conviene entender cuáles son las causas de las migraciones, porque realmente las migraciones no se pueden detener si vamos a promulgar una ley o cambian ciertos reglamentos, porque sus fundamentos son estructurales. Tienen que ver, por ejemplo, las investigaciones en migraciones nos han dicho que efectivamente las personas migrantes vienen de países donde hay menores niveles de calidad de vida a otros países más ricos o donde existe una mayor calidad de vida. Pero no todas las personas migran, ni los más pobres, es una selección. ¿Y quiénes son finalmente los que migran? Son personas que tienen contactos en otros países, que en algún punto han estado expuestos a una cierta internacionalización. Por ejemplo, tienen un primo que partió, tienen un amigo, o quizás alguien de la familia, o quizás, por ejemplo, tuvieron un contacto, hicieron una formación en el extranjero, distintas razones. Pero entonces la migración no se produce sin ese precedente. Entonces en ese aspecto también es importante entender que en Chile, por ejemplo, los países que hoy en día están llegando han habido relaciones sociales históricas. Exacto, por ejemplo la migración de venezolanos tiene que ver también con un éxodo de chilenos durante la dictadura que se instaló en Venezuela. Y luego algunos de esas personas hicieron relaciones, hicieron familias que después volvieron a Chile. Entonces hoy en día, quizás en tiempos de crisis de Venezuela, una persona que es venezolana, que vive en Chile hace muchos años, puede decir a sus conocidos, familiares, quizás vente, aquí hay una oportunidad. Ese es como el sentido. Entonces finalmente decretar o cambiar el marco jurídico no necesariamente va a tener el efecto que se espera. Incluso lo que ha hecho Trump, de concretar, tratar de hacer un muro con México. Todas las relaciones culturales, humanas que existen entre México y Estados Unidos no tienen que ver con ese muro y también ese muro no los va a detener. Eso yo creo que hay que entender respecto de los límites y el control. Es interesante que nada es casualidad, sino que todo se viene por un vínculo anterior. Me gustaría concentrarnos ahora en la región de Valparaíso. ¿Qué ha pasado aquí con los migrantes? Desde hace algún tiempo vemos que las calles han cambiado su fisonomía, digamos, con gente de otras partes. ¿Qué pasa acá en Valparaíso, en la región en general?
Hablando de un escenario regional, es bien interesante porque hasta ahora las migraciones han estado muy concentradas, ya sea en la zona norte del país o en la región metropolitana, en la capital. Digamos que el 63% de los migrantes viven en la capital. De ahí, la región de Valparaíso es la tercera región que recibe más migrantes, sin embargo están diluidos en su numerosa población. Y entonces, eso es lo primero, entender, eso son cifras del censo. Después conviene también entender que los procesos migratorios van como poblando distintos espacios. Eso también lo han establecido los estudios e investigaciones sobre cómo se van desplazando de un territorio a otro. Entonces lo que ha sucedido en la región de Valparaíso es que debido también a las dificultades de instalación y lo caro que resulta para las personas que vienen recién llegando a instalarse en Santiago, empiezan a haber opciones en regiones. Y la opción más cercana vendría a ser Valparaíso. Nosotros en la universidad hicimos un estudio donde fuimos a 35 comunas de la quinta región a preguntar qué es lo que estaban haciendo las municipalidades o con relación a poblaciones migrantes. Y ellos nos dieron también su punto de vista de cómo desde el 2015 han empezado a ver cada vez más personas de distintos países. ¿Y cuáles son esas comunas donde hay más migrantes acá en la región? Bueno, numéricamente están siempre focalizados en las grandes ciudades, vendría a ser Valparaíso, el Gran Valparaíso, las comunas de Quilpué, Viña del Mar, pero también San Antonio, Algarrobo, y también ha sido interesante y novedoso respecto de de cómo se han instalado otros migrantes en la región, es la parte en comunas agrícolas, donde se instalan o vienen a aportar en trabajos que tienen que ver con la agricultura. Son migrantes a veces que, por ejemplo, van a cierta comuna, a Panquehue, o por ejemplo donde ciertos buses por ejemplo los pueden llevar a trabajar y después viven en otra comuna, o a veces se quedan una temporada o incluso ya están viviendo como cualquier vecino en comunas mucho más pequeñas. ¿Se podría saber si este migrante llega a ocupar una labor que el chileno ya no quiere realizar o los estudios no han permitido llegar hasta tal punto, por ejemplo? Esa idea efectivamente viene de distintos estudios, pero más bien en ciudades grandes, donde los migrantes efectivamente ocupan puestos que están muy desvalorizados y que quizás las mismas personas locales no quieren ejercerlos o los ejercen a un costo mucho mayor. Entonces también eso ha estado pasando, es lo que vi por ejemplo en las comunas más bien rurales, donde finalmente antes también eran migrantes los que venían a trabajar al campo, pero de otras regiones. Ahora quizás esos migrantes tal vez van a Santiago, quizás vienen a Valparaíso, quizás buscan empleos en servicio y no necesariamente quieren estar en el empleo agrícola. Perfecto. Cuéntame, Carolina, acá tienen en la universidad un magíster de migración. Tú estás a cargo, trabajas en él. Cuéntame un poquito como para que la gente pueda conocer de qué se trata. Sí, el magíster se llama Magíster en Migraciones, Derechos Humanos y Gestión Social. Es un programa a nivel de posgrado diseñado por un equipo de profesionales interdisciplinarios, en la cual yo formo parte. Hay abogados, trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos. Entonces este programa busca generar competencias en los profesionales para aportar a la inclusión social de migrantes. Es súper interesante porque en el fondo se quieren abordar reflexiones, temáticas que pueden ser útiles en espacios de trabajo públicos, pero también privados, en la academia e incluso en organizaciones de la sociedad civil. Es un programa que está pensado en una modalidad semipresencial, entonces apuntamos justamente a invitar a profesionales que estén viendo estas realidades que están cambiando y que necesitan una reflexión teórica, metodológica fuerte para implementar cambios, pero que seguramente no tienen una disponibilidad total de tiempo porque están en sus trabajos, entonces aquí la modalidad es semana por medio presencial. ¿Se recomienda algún profesional en específico o puede ser para cualquiera que esté trabajando con este tema? Bueno, por ejemplo, yo creo que la invitación está para personas de las ciencias sociales, de las ciencias jurídicas, pero también, por ejemplo, personas que están trabajando en las áreas de salud, en la administración pública, también se ven confrontados a los desafíos de cómo incluir desde el idioma, desde las formas de relacionarnos, desde cómo miramos, por ejemplo, una pauta de salud, de cómo entendemos el bienestar de las personas, pero desde una perspectiva intercultural. Entonces, la idea de este programa tiene 3 pilares: interdisciplinariedad, enfoque de derechos y también interculturalidad. Perfecto. Me gustaría llevarte ahora a este otro fenómeno que habíamos conversado en un principio, que es el feminismo.
A partir del estallido social surgió también una performance que se hizo conocida mundialmente de las tesis. Y me gustaría preguntarte si este tipo de acciones refuerzan lo que es el feminismo. Bueno, yo creo que la performance de las tesis, todos la hemos visto, es sumamente potente y da para muchas reflexiones. Creo que por una parte es interesante cómo ha sido retomada por las mujeres más jóvenes, por las adolescentes. Todo lo que hemos visto en los colegios, en colegios y liceos, mujeres muy jóvenes han tomado esta coreografía y han denunciado, no se trata de denunciar a agresores o transmitir agresividad hacia los hombres, sino que exigir medidas hacia las autoridades. Las mismas letras, por ejemplo, han sido transformadas, en vez del Estado, el colegio, un cubridor. Lo hemos escuchado en distintas comunas en Chile, y entonces yo creo que esa potencia de la mujer joven que realmente no va a aceptar este trato diferente hacia las mujeres. Y no se trata de violaciones o de acoso sexual, que eso ya está tipificado como un delito y efectivamente se persigue, sino que quizás mucho más esas cosas más sutiles que el feminismo busca evidenciar y erradicar. Las mujeres más jóvenes no están en la misma parada de quizás otras que nos hemos acostumbrado, y ellas dicen no. Entonces encuentro que es interesante esa primera reflexión a propósito de las tesis. De las tesis, sí, famosas ya. Sí, aparte por otro lado, esta capacidad de invitar y de generar una solidaridad intergeneracional, lo que ha pasado con las tesis senior, y cómo esta performance viene como a iluminar, a reencantar a las personas que están involucradas y que estamos todos luchando por los movimientos sociales en el estallido social. Yo creo que igual antes de las tesis estábamos como en una dinámica más de desgaste, de cansancio, y esta coreografía vino a generar, yo creo, como un vínculo emocional entre las participantes y entre quienes los ven también, empatía. Esa empatía de decir, yo también, quizás a mí no me ha tocado, pero sé lo que significa, te entiendo y puedo estar contigo. Entonces, ¿empatía femenina pero también masculina? Sí, sabes que yo creo que también empatía masculina, porque hay que entender que, por ejemplo, que esta coreografía, parte de lo que de cómo se hace, es en el espacio público, ¿cierto? O en espacios comunes, no solamente donde hay espacios donde hay mujeres, es espacios donde hay hombres. Y los hombres han mostrado el respeto, la escucha y en el fondo decir, sí, a mí también lo he escuchado de muchos hombres, a mí también me molesta el patriarcado, a mí esto no me favorece en nada, yo quiero estar con mujeres iguales a mí. Entonces también a ellos les hace un bien. O sea que las tesis en el fondo han sido súper relevantes como para reforzar el feminismo. ¿Qué crees tú que es un tema que ha cambiado, digamos, el pensamiento de la sociedad a través del mismo feminismo? ¿Ha tenido más apoyo en la inclusión también a través de él? Yo creo que los feminismos son corrientes de pensamiento, política o también de acción, que son muy antiguas, pero al mismo tiempo como que sus discursos son siempre los mismos, que tienen que ver con las opresiones de género y eliminar las formas de violencia hacia las mujeres. Pero en ese sentido las tesis no es que saquen algo que no estaba antes, sino que lo dicen de una forma que permite una conexión diferente, que permite justamente explicar mejor lo que se está diciendo, lo que se está poniendo sobre la mesa, que quizás de otras maneras hasta ahora no se había logrado. Y eso es lo que explica su convocatoria, yo creo. Entonces, en ese sentido, como que profundiza el movimiento, hace que más personas se plieguen y explica mejor a quiénes se está apuntando. No se está apuntando necesariamente a todos los hombres o en el fondo a las mujeres que tienen que resguardarse, sino al contrario. ¿Quiénes son los responsables? Por la persona que comete el acto, el violador, el acosador, las autoridades, aquellos que no están que favorecen en algún punto la impunidad. Entonces yo creo que esos argumentos son muy potentes. Carolina, ¿y qué hace que este fenómeno haya traspasado las fronteras? ¿Cómo es que llegó a que mujeres en Francia, en Inglaterra, estén haciendo esta coreografía? Como sociólogo, ¿cómo ves el fenómeno tú? Bueno, diría dos cosas. Primero, lo
que nosotros estamos viviendo, como que le hemos puesto el nombre de estallido social, es algo que también está sucediendo en otros países en distintas medidas, pero siempre con un protagonismo de los jóvenes, con una cosa intergeneracional muy fuerte, con una especie de interpelación muy fuerte hacia las autoridades, desconfianza hacia las instituciones, una crítica social por justicia, no solamente en términos de impunidad, sino que justicia en términos de equidad. En distintos países, entonces en ese movimiento el feminismo y lo que dicen las tesis tiene todo un sentido, no es una cosa aparte, está dentro. Es algo que refleja justamente las demandas de equidad, de una sociedad diferente, más justa, también más comprometida, también más empática. Entonces esa conexión emocional que te digo, creo que ese elemento está latente no solamente en Chile, y creo que eso se pudo transmitir, esa fuerza, esa manera de entendernos más allá del idioma. Por eso me parece a mí que en un contexto de estallido social internacional es una semilla muy potente. Carolina, y para ir cerrando ya esta entrevista, cuéntame cómo trabajan acá en la universidad el tema del feminismo. Mira, yo te puedo contar sobre todo de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales. Muchas estudiantes desde hace ya varios años están interesadas en los feminismos como teoría y como forma de abordar las investigaciones, trabajar sobre mujeres, memorias de mujeres. Entonces uno ve como muchos trabajos en esa línea. Por otro lado, eso mismo ha generado que se generen grupos de interés, talleres, seminarios, pero también para las académicas, las profesoras, porque nosotros tampoco nos las sabemos todas, queremos aprender y nos ponemos de igual a igual con las estudiantes. Por otro lado, también han habido movilizaciones en el 2016, en el 2015, en el 2017, donde las mismas estudiantes han exigido a las autoridades de la universidad, por ejemplo, que desarrollen protocolos para sancionar temas de acoso. Entonces, como que también ha habido harto protagonismo de los movimientos de los estudiantes en la universidad para generar cambios. Y por otro lado, creo que también las instancias regionales son importantes, porque finalmente una universidad forma parte de de un contexto. Entonces también con estudiantes, con académicas, existen redes de sociólogas académicas de la quinta región, de académicas de la quinta región feministas. Entonces también donde comparten estudiantes de la UPLA, de la Universidad de Valparaíso, de la Católica de Valparaíso, donde finalmente los cambios que se apuntan no están necesariamente en la institución, sino que son más sociales. Entonces eso también permite hacer un trabajo hacia afuera y hacia adentro. Sin duda un trabajo transversal entonces que se está haciendo a todo nivel con distintas instituciones y que me imagino que tiene que seguir trabajándose para que se logre en el fondo lo que todos queremos, un feminismo que todos conozcan también. Y con esto queremos dar por finalizada esta entrevista. Los dejamos invitados para otra entrevista más de soyvalparaíso.cl.